Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor en la ciudad de Nueva York, y este es el programa 7 minutos de gracia. Hoy vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 5, dice la palabra en el versículo 12 de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien, cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó al hombre, lo hizo para señorear, lo hizo para gobernar, lo hizo para que viva una vida bendecida, pero por causa del pecado que entró en Adán, dice, entró el pecado en el mundo por Adán, por una persona, y también entró la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad, y todos fueron constituidos, todos fueron hechos pecadores. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El tema de hoy es que por un hombre, el primer Adán, entró el pecado. Por otro hombre, el postrer Adán, dice la palabra, Jesucristo, salió el pecado. Por uno entra el pecado, la muerte, y por otro sale el pecado y viene la vida para el ser humano. Por eso dice la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Y antes de la ley de Moisés, antes del monte Sinaí, dice, había pecado, pero no se podía inculpar de pecado porque donde no hay ley no se puede inculpar de transgresión. Pero cuando vino la ley, entonces el mundo queda bajo pecado hasta que por medio de la fe, de creer en lo que Cristo hizo, entonces la persona es libre del pecado. Entró el pecado, entró la muerte, y acordate que con el pecado y la muerte tiene que ver todo lo que es enfermedades, dolor, guerras, hambre, cáncer, asma, diabetes, lupus, todas las enfermedades, parálisis, todas las enfermedades, todos los virus, tiene que ver con la transgresión, tiene que ver con el pecado. Pobreza, miseria, guerra, escasez, niños que se mueren de hambre. Todo tiene que ver por uno que falló, uno que pecó. Todos quedaron bajo maldición. Todos quedaron como pecadores. Pero como 7 minutos trae buenas noticias, ¿cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias las encontramos acá. Pero el regalo no fue como la transgresión, el versículo 15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿quién fue el que transgredió? Volvemos de vuelta, Adán. Dice que murieron, pero abundaron mucho más para los muchos la gracia. Acá estamos ubicados en la gracia y el regalo de Dios, el don de Dios por la gracia de uno también, un hombre, Jesucristo. Por eso es muy importante conocer estas verdades para que por medio del conocimiento de que hoy usted y yo hemos sido liberados del pecado, con un solo acto, con un solo sacrificio, en un solo día terminó con el pecado, quitó el pecado desde Adán por la eternidad, para que toda aquella persona que pueda creer en esto que hizo Cristo, entonces es libre del pecado, por consiguiente, libre de la muerte. Versículo 16. Y con el don, con el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó.
Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Muy bien. El juicio viene a causa de un solo pecado para condenar, pero el don, el regalo, vino en Cristo Jesús a causa de muchas transgresiones para justificación. Por un solo pecado quedó toda la humanidad condenada. Por un solo acto de justicia, toda la humanidad, billones, trillones, ponerle el número que sea de pecado, de transgresiones, un solo acto de justicia, el sacrificio de Cristo Jesús, entonces ahora libera de la condenación, porque por muchas transgresiones viene un sacrificio para justificación. Así que en este día, levántate del lugar donde estás y comienza a creer y a declarar, a hablar esta palabra que tiene que ver con lo que Cristo hizo. Está bien, Adán falló, por medio de Adán entró el pecado, entró la muerte, las transgresiones, pero ahora la buena noticia es que por medio de uno solo, hace 2000 años, un solo acto de justicia, por un solo sacrificio, todos nosotros, usted y yo, hemos sido libertados del pecado, libertados de la muerte. Por lo tanto, estamos destinados a vivir en esta tierra con la gracia de Dios, con la salud de Dios, con la prosperidad de Cristo, con todo lo bueno que Dios tiene para un ser humano en esta tierra. Soy el pastor Leo. Estos son los 7 minutos de gracia y nos estamos escuchando en el próximo programa. Chao.